Escucha bien la historia del rey de piel putrefacta y su corte oscura. De la ordimbre y trama de la guerra llegó, escarbando con sus garras sobre los campos en barbecho, con las moscas arrastrándose y ojos lechosos de muerto. Junto al rey, sus cortesanos señoriales hacían cabriolas, olfateando el aire en pos de olores mórbidos. Con la piel pálida y los ojos enloquecidos por la promesa de riquezas futuras, se abrían paso, bailando alegres, por el jardín del sepulturero. Lo que las espadas y hachas habían plantado, las hambrientas garras lo cosechaban para su rey y sus súbditos. Los necios y desesperados acudieron a la llamada del Rey Oscuro, individuos famélicos, deseosos de vender sus almas, impacientes por la oportunidad de disfrutar de los bocados carnosos de la mesa del monarca. Vinieron con la idea de llenar sus barrigas, pues sus mentes ya abrazaban la locura del rey, aunque solo fuera para vivir un día más. Tal vez lo supieran, o tal vez no, pero tomar un solo bocado del plato de esa criatura iba a condenarlos para siempre. Y así, donde antes había personas justas y honradas, solo quedaron siervos del rey de piel putrefacta. La razón, como el sol que se pone, desapareció de sus ojos, sustituida por una noche interminable de locura. De este modo, la corte creció y creció, y sus cortesanos silbantes y crepitantes se convirtieron en una marea de ghouls recién creados. Aquellos que trataron de impedirlo o esconderse corrieron la misma suerte. Todos fueron arrollados por esos caníbales frenéticos, atrapados en la ilusión de su maestro. Las Flesh Eater Curs, que en castellano se podrían traducir como las cortes devoradoras de carne, las cortes carnívoras o incluso, ¿por qué no, caníbales o carroñeras? Son una de las facciones englobadas dentro de la Gran Alianza de Muerte, aquella que domina Nagash y que consta, entre otras facciones, de Soulbleed, los Nighthound, Death Rattler, que serían los esqueletos, etc. Bueno, al final todo lo que apesta a muerte. Pero los Flesh Eater son ligeramente distintos a la mayor parte de las legiones de Nagash, ¿no? De las legiones de no muertos, si es que se les puede considerar así. Y es que los Flesh Eaters no son vampiros, no son muertos al uso, o sea, no son esqueletos reanimados ni nada por el estilo, sino que básicamente son caníbales involucionados con una historia bastante oscura detrás. La historia se remonta a lo que se conoce como el Rey Carroñero. El Rey Carroñero fue antaño un vampiro que era, digamos, uno de los soldados predilectos de Nagash, uno de sus lacayos favoritos, que, pecando un poco de vanidad, llegó un momento en que Nagash, digamos, se fijó en él y, bueno, de algún modo le cogió manía. Este tío empezó a pecar de arrogancia y Nagash decidió castigarlo. ¿Cuál fue el castigo que le dio Nagash a este que conocemos, que se conoce en la historia del Flesh Eater como el Rey Carroñero? Pues fue una maldición. La maldición consistía en una transformación, en una malformación corporal, ¿no? Era un vampiro, pues se supone que, bueno, por los sobrenombres o motes que tenía. Por ejemplo, aquí en el libro, en el Battle Tome de las Flesh Eater, lo llamaban, por ejemplo, Sumeros, Rey del Estío, el Príncipe de la Rosa de Sangre y Usoran el Hermoso. O sea que podemos deducir que era el típico vampiro, o así apuesto, ¿no? Tipo Drácula y demás. Pues el caso es que Nagash se mosquea con él y lo maldice. Esto hace que al malformarse, al pasar de ser este vampiro bello y con tan buena reputación, pasar a ser un monstruo retorcido y difícil de ver, pues obviamente este personaje entra en cólera con Nagash, ¿no? Se vuelve iracundo y decide de algún modo vengarse. Así que no se le ocurre otra cosa que empezar a montar guerrillas contra los reinos de Nagash, llegando a destruir fortalezas y asesinando señores al mando de Nagash. ¿Qué pasa con esto? Pues que enfurece aún más a Nagash. Y lo que hace Nagash entonces es tomarlo y encerrarlo en la jaula sudario. La jaula sudario viene descrita en el Battle Tome de Flesh Eater
como una especie de jaula de pesadillas, un sitio en el que las paredes reflejaban la locura que de algún modo era como una burla del aspecto grotesco que este personaje tenía ahora, el Rey Carroñero. Se pasa encerrado ahí, no se sabe cuánto, no se llega a decir, pero se entiende que quizá años, quizás siglos, y ya no solamente está mal formado por fuera, sino que se acaba volviendo completamente loco, ¿no? La transformación, la maldición que le había hecho Nagasha ya le había tocado, pero esto le acaba por volver desquiciado del todo. Y todo hubiera acabado ahí si no llega a ser por la interacción de Sigmar, aunque fue involuntaria. Esto sucedió durante los primeros años de la Era del Caos. Sigmar invadió el Reino de la Muerte. Estaba enfurecido con Nagash, ¿no? Quería vengarse de él porque Nagash le había traicionado previamente en todas partes. Esto de la Era del Caos, la Era de los mitos y demás, pues si estáis un poco perdidos, lo mencionamos en el podcast que hicimos de lore sobre Warhammer Fantasy y Age of Sigmar, bueno, sobre la transición de uno a otro. Ahí está un poco resumido, pero bueno, más o menos os servirá para pillar el tema este de las eras. De todos modos, también lo decimos ahí, iremos haciendo podcasts más detallados sobre la cronología de Age of Sigmar. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Sigmar va en la Era del Caos, Sigmar invade el Reino de la Muerte para dar caza a Nagash. Y durante la desbandada de Sigmar, dice el libro, durante la desbandada de Sigmar, a través del dominio de Gran Higromante, sus ejércitos, sin saberlo, derribaron el gran bastión que mantenía la jaula Sudario, y desde sus ruinas el rey se escabulló para convertirse en el Carrion King, es decir, el Rey Carroñero. Vamos, que Sigmar va por Nagash, se produce una desbandada y en esta, pues el bastión donde estaba la jaula Sudario cae en pedazos, y eso permite que el Rey Carroñero pueda escapar. ¿Qué pasa? Que tenemos ahora un tío, un vampiro en origen, que está mal formado, tanto por dentro como por fuera, está ya muy mal de la cabeza. Y no se le ocurre otra cosa que, bueno, él tiene el deseo de volver a ser quien era, de algún modo, e intentar renacer. Así que lo que hace es reclutar a siervos, lo que se conocerá como Mordants. Esto además fue algo muy recurrente durante la Era del Caos. Son personas, no tienen por qué ser vampiros, que debido a la hambruna, a las guerras y demás, llegaron a un punto de extrema necesidad por el cual comenzaron a consumir carne putrefacta o incluso carne humana, ¿no? Llegaron a ser caníbales. Y fueron de algún modo como involucionando. Pues imaginaos, ¿no? Una situación de posguerra, algo así. Pues el Rey Carroñero no los veía así como eran, ¿no? No veía ahí una especie de... pues eso, de caníbales o de necrófagos, sino que los veía como campesinos muertos de hambre. Y cuando digo lo de muertos es una metáfora. Así que él de algún modo extiende la mano, se cree el rey y quiere como ayudarles, alimentarles y volver a crear unas cortes, volver a crear un reino. Estos, en principio, aunque realmente no llegan al punto de ser ghouls en este momento, de hecho al Rey Carroñero lo ven como un monstruo. Pero poco a poco, la locura del Carrion King, del Rey Carroñero, va contagiando la mente de estas personas, si es que las podemos llamar así. Así que de ahí nacen los Mordants, los ghouls, digamos. Y este Rey Carroñero comienza a tener unas huestes de ghouls que están a su mando. ¿Qué es lo que sucede a continuación de esto? Bueno, se habla de que la sangre del... Pues esto fue hace ya... Pues esto fue en la Era del Caos aproximadamente, ¿no? En los finales de la Era del Caos. Pues llega un momento en la historia de Age of Sigmar en la que se pierde el rastro del Carrion King. No se sabe bien si es que desaparece o muere, está escondido, qué es lo que pasa con él. Pero sin embargo sí queda el eco de su locura a través de su sangre. Incluso se sabe que existen cortes de Flesh Eater que viven en las ruinas del que fuera el reino de este Rey Carroñero, donde la locura de este personaje pues es más fuerte, ¿no? Dice en el libro textualmente que la sangre, a medida que te alejas, la sangre del Rey Carroñero se va haciendo más fina, pero no así su locura, que se mantiene intacta. Entonces estas primeras cortes que nacen a través del Rey Carroñero lo que hacen es propagarse un poco como si fuera una especie de infección. Sucede también que los ghouls o los Mordants que
que se ganan la confianza del rey carroñero por su lealtad o por su valía, pues llega un momento en que son recompensados por la sangre del propio rey. ¿Qué hace? Al beber la sangre del rey se transforman, se convierten, normalmente, según cuenta el libro, se llegan a convertir en lo que conocemos como horrores de la cripta, ¿no? Es decir, en la jerarquía de los Flesh Eater se comienza siendo ghoul, más o menos, un caníbal cuya mente está retorcida y se vuelve loco a causa del rey. Si es leal o hace algo especial o es heroico de algún modo, se transforma en un horror de la cripta tras la recompensa de beber la sangre del rey, o en un Crypt Flyer, de esto lo haremos después, y puede llegar a ascender incluso hasta llegar a ser un Bargulf o incluso un Abrogan Ghoulkin, o lo que sería un rey aberrante, ¿no? Un vampiro jefe de los Flesh Eater. El caso es que los Flesh Eater no se ven a sí mismos como aberraciones, como horrores o como monstruos, sino que a causa de la locura inicial del rey carroñero, que fue el origen de todo esto, se ven a sí mismos como realmente como cortesanos, de ahí el nombre de las cortes. Se creen, desde el Abrogan Ghoulkin, que es un rey, un monarca, y entiende que el resto son sus siervos, sus lacayos, sus soldados y demás. Y así se ven ellos también. De hecho, cuando van a la batalla, cuando luchan con huesos y demás, lo imaginan que son espadas y otros tipos de armas. No se ven comiendo humanos o cualquiera que fuera la víctima. Se ven comiendo pues, un banquete normal. No se ven bebiendo sangre, se imaginan que están bebiendo vino. De hecho, es algo que matiza el libro. Cuando el Abrogan Ghoulkin, o el rey aberrante, decide premiar a alguno de sus cortesanos con la ingesta de su propia sangre, ellos lo están viendo como que están tomando una copa de vino con el jefe, no con el rey, y que se están sintiendo premiados. De hecho, sobre estos premios, al igual que las armas las imaginan que son espadas en lugar de huesos, también con los trofeos que reciben. Por ejemplo, los horrores de la cripta, las miniaturas son como los ghouls, pero más grandes, y tienen una suerte de huesos clavadas y calaveras, incluso restos de personas, ¿no?, clavados por ahí por todo el cuerpo. Pues esto, lo mismo, lo ven como trofeos distintos que su rey le ha dado. No están viendo realmente la barbarie que están recibiendo. O sea, tienen una visión distorsionada de la realidad a causa de esa locura inicial. En cuanto a cómo ascienden en el mando, los Flesh Eater, decíamos que comienzan siendo ghouls, que si te hacen alguna gesta heroica o son de especial valía, pueden ser ascendidos a Gast Courtier, los jefes de los ghouls. Luego pueden ser nuevamente, digamos, subidos de empleo a horrores de la cripta. Para esto deberían de ingerir la sangre directa del rey aberrante. También ahí siguen subiendo para ser un Crypt Hunter Courtier, que sería un jefe, un comandante de los horrores. De hecho, los horrores también ven a este otro horror superior, pues eso, como un comandante, no ven tampoco el monstruo que es. Luego estarían los Crypt Flyers, que son básicamente horrores de la cripta, pero alados. Esto es curioso, menciona el libro, que es como un ritual un poco aparte, porque además de ingerir la sangre del Abrogan Ghoulkin, también son premiados con un banquete de carne de Terror Haze, ¿no? Quizás esto explique un poco lo de que le crezcan las alas. De hecho, narran que tras el banquete empiezan a convulsionar y sufrir una transformación como si fuera un hombre lobo, en la que acaba brotando esas alas membranosas. Los Crypt Flyers, además, están especialmente bien vistos dentro de las cortes de los Flesh Eater, como, digamos, como los soldados de élite, ¿no? Así como los horrores se imaginan a sí mismos como caballeros andantes con sus armaduras, pues los Crypt Flyers son ya, vamos, el culmen de la fuerza militar de los Flesh Eater Codes. Y ya como el máximo rango dentro de los Flesh Eater, al margen del rey aberrante obviamente, estarían los cortesanos Bargulf, los Bargulf Courtier. Estos son unas criaturas de un físico imponente, son alados y son los comandantes en jefe. Son aquellos incluso que se ganan la confianza del rey para dirigir las tropas de Flesh Eater si el rey tiene otros menesteres. Pueden llegar incluso a ser ascendidos al rango de rey aberrante, de Abrogan Ghoulkin, porque
Aunque lo normal es que haya un rey, en muchas ocasiones también los reyes delegan en una especie de monarquía compuesta por varios reyes, ¿no? Varios sucesores al trono, varios Arrogant Gulkin, que comparten entre ellos digamos, los premios o los botines de las batallas y demás. Se dice también que, hablando de batallas, que han ido a través de los 8 reinos, cruzando las puertas, las Rimble Gates, en busca de precisamente eso, ¿no? Siempre de batalla, porque las guerras, por ello la Guerra del Caos les vino relativamente bien, son un foco de crecimiento para los Fleet-Eater, ya que allí donde hay guerra hay hambruna, y por lo tanto es más fácil, digamos, reclutar nuevos adeptos, ¿no? Nuevos, lo que van a ser los Ghouls. De hecho, son tan exitosas sus incursiones a través de los reinos que se cuenta como las distintas cortes de Fleet-Eater se han repartido parte de los dominios conquistados y a su vez interconectados mediante estos portales. Es decir, por ejemplo, imaginaos que tienen una parte, un dominio en el reino de Sis, el reino de la muerte, y tienen otra parte en el reino de Ulgu, ¿no? Y están conectados entre sí por los portales. Van de su bastión de Sis, van al portal y que tienen una continuación de ese bastión en el reino de Ulgu, y cualquier otro. Llegan a tener bastante relevancia y bastante peso y presencia en todos los reinos. Tanto es así que esto es algo que a Nagash no se le escapa. Nagash se cree por derecho el amo y señor de los Fleet-Eater. Sabe perfectamente que no puede ejercer control directo sobre ellos al no ser muertos, al estar ahí en el punto medio entre los vivos y los muertos. Pero bueno, se cree que son suyos y durante incontables siglos así ha sido que los Fleet-Eater han luchado, o al menos una parte de ellos, a las órdenes del gran nigromante. Y además es que Nagash tiene especial interés en uno de los dominios de los Fleet-Eater a través de los reinos. Es el dominio más grande de las legiones huidas de los Fleet-Eater, aquellos que han huido del mandato de Nagash. Y es un dominio al que estos mismos lo denominan Alto Refugio. Son unas áreas al pie de las Ring Gates de importancia vital que se encuentran fuera del alcance de los ejércitos de Nagash. Dice el libro: las cortes de Alto Refugio conocen las intenciones de Nagash y han empezado a tomar medidas para mantener sus frías garras lejos de sus dominios. Se han visto ghouls trepando como pálidos escarabajos por las Replicants en su poder, inscribiendo sellos y antiguas runas en la piedra para impedir que los no vivos las traspasen. Con tan poderosas defensas, el dominio absoluto de los Fleet-Eater sobre estas tierras se hace inexorable. Como veis, hay una parte de los Fleet-Eater que están a favor y otros en contra, o bueno, más que en contra, que intentan rehuirle. Y es que quizás un poco derivado del linaje, ¿no? del origen del rey carroñero, que empezó siendo un súbdito preferido de Nagash a acabar siendo alguien repudiado. Seguramente sea algo de esto, ¿no? Que quede en la memoria genética, en la sangre, a través de los milenios. Y es que, como decía, pues eso, hay una parte de Fleet-Eater que adoran a Nagash, que cuando ven un monumento a este, pues le ofrecen plegarias y le dejan trozos de carne podrida como ofrendas y demás. Pero luego hay otra parte, hay otras cortes de Fleet-Eater que le temen y que intentan huir de su mirada. ¿Qué les pasa a estos? Que al estar fuera de la protección del resto de las Fleet-Eater y del propio Nagash, pues lo más normal es que acaban pereciendo en su bagaje a través de los reinos. Reinos que obviamente son acordes a la locura de los Fleet-Eater, ¿no? Ya decíamos que veían los huesos que usan como armas, los ven como espadas, por ejemplo, y demás. Veían los festines de sangre como que bebían vino. Pues con los reinos pasa lo mismo. Se instalan los Arrogant Gulkins en fortalezas andrajosas, en ruinas más bien. Pero sin embargo la están viendo como castillos de la realeza, de grandes acabados con oro y demás, ¿no? La verdad es que es una facción, los Fleet-Eater, que a mí me da un poco de lástima, porque a pesar de que son, entre comillas, personajes malvados, ¿no? Fuerzas del mal que, devoran carne, son caníbales también, son necrófagos, pues no dejan de ser víctimas de una maldición, de un berrinche que se pilló Nagash con el rey carroñero y mira cómo han acabado todos, ¿no? Con una locura en la que todo lo que viven no se asemeja para nada a la realidad.
incluso hasta los mismos Terrorgeist, ¿no? Que son una especie de murciélagos zombie gigantes, no son vistos por la Rugan Gulkin como tales, sino que los ve como esbeltos dragones o las bestias que montaba su linaje antaño y que aún conserva. De hecho, sobre los Terrorgeist hay leyendas, no se sabe bien el origen de ellos, ¿no? Unos cuentan incluso que son criaturas venidas de Ulgu, otros dicen que fueron criaturas torturadas y malditas hasta acabar de ese modo. Y el caso es que los Terrorgeist como tales no existen ya, lo que quedan es los Terrorgeist actuales que conocemos, que como veis son la versión zombie, ¿no? La versión muerta de esas criaturas de antaño. Se dice sobre estas criaturas, sobre los Terrorgeist, que duermen boca abajo colgadas como los murciélagos, y que murciélagos por ahí gigantes, obviamente no tan grandes como un Terrorgeist, murciélagos pues, grandes sin más, se sienten atraídos por los Terrorgeist y acuden a estos, ¿no? Por las noches o cuando sea que están durmiendo. También se dice, a raíz de esto, que cuando un Terrorgeist muere, pues que esos murciélagos como que abandonan ese cuerpo anfitrión en el que han estado, y que si un ghoul o si un cortesano de las Flesh Eater agarra uno al vuelo de estos, acabará siendo, mediante un ritual, acabará siendo convertido en un Terrorgeist. O sea que la raza del Terrorgeist, como es evidente, al ser una criatura no muerta, ya no puede reproducirse. Esta es la forma que tienen de engendrar más. Sobre los zombies dragón, que es otra parte de los behemoths, de las bestias de los Flesh Eater, no hay más detalles salvo que son, pues eso, dragones zombie. Son dragones que han muerto y que han sido vueltos a la vida por los Flesh Eater en este caso. De hecho, se cuenta cómo hacen partidas en ocasiones buscando cementerios de dragones para reclutar más de estas bestias, de los zombie dragón. Y cuando lo hacen, bueno, pues es un triunfo, ¿no? Ya que es muy raro encontrar un cementerio de dragones. También un poco como dato curioso, en el libro viene lo que sería la distribución o la jerarquía de una Flesh Eater Core. Es bueno, hay más versiones, digamos, pues esta sería una un poco tipo estándar. Intentaré poner ese gráfico en el vídeo si lo encuentro, con la familia real, la Royal Family, que está compuesta de psicofantes aberrantes. Los psicofantes, se me ha olvidado mencionarlo, son, digamos, los primeros elegidos por el Aurgan Gulkin cuando da inicio a una corte, cuando la comienza a crear, y son aquellos encargados un poco en difundir la palabra, la locura, de algún modo, del propio rey aberrante. Pues está la Royal Family, que son estos psicofantes, el Aurgan Gulkin, luego están los Attendants Angkor, los atendientes de la corte, supongo que es, y pone ahí el nombre de un Crypt Hunter Courtier, que sería Lord Chamberslough, y los Crypt Horrors, que serían los Leak Spittles. Esto yo entiendo que son nombres concretos de una corte específica. Luego por debajo estarían la Death Watch, el Abattoir y los Royal Mordants. Cada uno, bueno, la Death Watch está compuesta por un Crypt Flyer Courtier y por 3 unidades de Crypt Flyers. El Abattoir está compuesta por un Crypt Hunter Courtier y 3 de Crypt Horrors. Las Royal Mordants por un Bargulf Courtier y una de Crypt Horrors, otra de Crypt Flyers y otra de Crypt Ghouls. Debajo de este escalón, en el tercer escalón, estaría una Ghoul Patrol y los Ghouls del Rey. La Ghoul Patrol compuesta por un Crypt Cask Courtier, que os decía que era un poco el cabecilla de los Ghouls, y 3 de Ghouls. Y los Ghouls del Rey, pues lo mismo. Y acabaría con una Royal Menagerie, que serían Terrorgeist y Zombie Dragones. Esto os lo menciono más que nada porque básicamente es el nombre de los War Scrolls del ejército, ¿no? Ya sabéis, los War Scrolls son unas fichas que te requieren unas unidades concretas para tener acceso a unas habilidades. O sea que es curioso, ¿no? Como estos War Scrolls Battalion coinciden un poco con esta distribución de las Flesh Eater. Luego también en el libro pues tenemos varios mini relatos por ahí. No los voy a leer ahora porque creo que es un poco interrumpir toda esta especie de charla de trasfondo, ¿no? Y quizás quedará fuera de lugar. Pero si os ha gustado, por ejemplo, la narración introductoria de este vídeo, o simplemente queréis más y más de los Flesh Eater, pues me lo dejáis en los comentarios y haremos una segunda parte de este vídeo, o quizás una serie de vídeos de narrativos, lo que más os guste. Así que con esto ya hemos dado un repaso básico al trasfondo de los Flesh Eater.
Hemos contado un poco lo más destacado, incluso sus formaciones, sus unidades y demás. Espero que os haya gustado el vídeo. Tendremos, el vídeo o podcast, pero eso también lo vamos a subir en iVoox para que podáis escucharlo tranquilamente de camino al curro o donde sea, ¿no? Sin tener que consumir o consumiendo los menos megas posibles. Aunque os aviso que también desde hace poquito hay una última actualización de YouTube que te permite descargar los vídeos. El caso que iremos sacando más vídeos o podcasts, como queréis llamarlo, como este, con lore y trasfondo de otras facciones. Es tanto de Age of Sigmar como de Warhammer 40k. Al igual que os decía el otro, también si que tenéis ganas de ver alguna facción en concreto o incluso algún personaje importante como el propio Nagas, por ejemplo, lo dejéis en los comentarios y os aseguro que lo tendremos en cuenta para los siguientes vídeos que vayamos haciendo. Y ahora sí que sí, ya me voy yendo de aquí, me voy a comer unas lechugas que ya con tanta carne ya se me han quitado las ganas. Si os ha gustado, dejar un like, comentar, compartir, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de DKHM Wargames.